Comenzamos un recorrido ya hace algún tiempo hablando sobre las principales creencias que encontramos aquí en la palabra de Dios. Esas creencias están debajo de alguna doctrina y la Biblia está llena de doctrinas. El asunto es si aquella doctrina en el cual nosotros creemos realmente tiene su base bíblica y está en una creencia. Hoy vamos a hablar sobre la naturaleza humana. Un tema que para muchos puede causar confusión, mientras que otros con total sinceridad están creyendo más en filosofía que en lo que Dios dice. Eres bienvenido como siempre a este programa y juntos vamos a descubrir a través de la palabra de Dios cómo es que realmente fuimos creados, cuál fue nuestra naturaleza al comienzo, cuál es nuestra naturaleza hoy y cómo podemos nosotros llegar a ser por la gracia de Cristo. Un grande abrazo para ti, que Dios te bendiga, eres bienvenido, gracias por estar sintonizando el programa y también gracias por compartir los contenidos. Ya sabes que puedes profundizar más tu conocimiento sobre la Biblia, especialmente sobre estos temas, con la revista Esperanza Yo Creo. Puedes ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica y vas a encontrar esta revista que está disponible y hecha con mucho cariño para ti. Bienvenido y bienvenidos amigos a un tema más de esta serie especial, Creencias o Yo Creo. Vamos a abrir la Biblia y antes, como siempre, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, estamos listos, dispuestos para poder oír tu voz. Queremos abrir tu palabra, que ella, como siempre, pueda traernos luz para nuestra oscuridad, pueda sacarnos de tantas tradiciones y mentiras que probablemente nuestro cerebro ha comprendido, ha entendido, mas no tiene un fundamento sólido en tu palabra. Hoy queremos que seas tú quien puedas hablarnos a través de la Biblia. Y este libro que tú nos dejaste para que pueda guiarnos a la verdad, hoy no solamente pueda ser abierto, pueda ser también comprendido, aceptado y también compartido con otras personas que no conocen de este mensaje. Danos tu bendición, tu Espíritu esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Estamos avanzando en cada episodio y hoy ya vamos a dar el 7º paso de esta serie. Nuestra serie llamado Creencias o Yo Creo, Biblia Fácil, estamos apenas entrando en la segunda doctrina que nos hemos propuesto durante esta serie, por lo menos estudiar 6 doctrinas. La primera fue la doctrina de Dios, ahora la doctrina del hombre, que comenzamos en el programa anterior, hablando sobre la creación de nuestro mundo, de nuestro planeta, que apenas es de nuestro planeta y no estamos hablando de todo el universo, que tantas cosas podremos conocer, que para nosotros es misterio solo cuando Dios nos explique allá en la eternidad. Sin embargo, hoy vamos a dar un paso más y dentro de la doctrina del hombre hay un tema sumamente importante que tiene que ver con la naturaleza del hombre. ¿Quiénes realmente somos? ¿Cómo somos compuestos? ¿De qué manera fuimos hechos? ¿Qué cosa es lo que tenemos? ¿Qué hay dentro de todo ser humano? Existe una tendencia muy fuerte hoy de poder, la corriente humanista ha llevado a creer de que el ser humano es el centro de todo y que todo el poder radica dentro de sí. Saque el poder que está en ti. Mas cuando vamos a la Biblia encontramos que nuestra condición por nuestra naturaleza pecaminosa es que dentro de nosotros no hay poder. Dentro del ser humano solamente hay corrupción, degradación y maldad. El poder no viene de adentro de nosotros. El poder viene de afuera de nosotros, de Dios. Pero el mensaje que hoy es más escuchado porque es dulce y agradable para los oídos es: tú eres capaz de todo y no necesitas de nadie, ni de Dios. ¿Verdad? Entonces el humanismo ha llevado a creer que el ser humano es el centro absoluto de todo.
Dios nos ha dado habilidades, Dios nos ha dado capacidades, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado fuerza, resiliencia, todo eso está bien. Pero el hecho de que hoy corrientes humanistas vayan y digan que el ser humano todo lo puede resolver porque todo está dentro, eso es contraria a lo que la Biblia menciona. Vamos a analizar eso ahora. Entonces, dentro de esta segunda doctrina, vamos a la creencia que es la naturaleza humana. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Vamos entonces al punto. Primero damos el concepto general, de ahí vamos desarrollando con la Biblia. ¿Cuál es nuestra naturaleza humana? Es simple, así. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. El pecado vino y nos degradó, corrompió nuestra naturaleza. La propuesta del Evangelio es restaurar la naturaleza caída para volver una vez más a reflejar el carácter de Dios. Porque la imagen de Dios va más allá del aspecto físico. La imagen de Dios tiene que ver con carácter. Entonces el ser humano, cuando salió de las manos de Dios, salió con una naturaleza perfecta. ¿Qué cosa es la naturaleza perfecta? No había inclinación alguna dentro del ser humano para pecar. No existía. Hoy nosotros tenemos una lucha tremenda porque en sí tenemos una naturaleza caída, corrompida. Mas, cuando salió de las manos de Dios, era perfecto. ¿Qué cosa significa que somos creados a imagen de Dios? Génesis capítulo 1, versículo 26. Hemos estudiado ya aquí algunas veces el diálogo que existe entre los tres miembros de la divinidad. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señor en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso aparece en el primer capítulo, dando referencia que no hubo una distancia entre la creación del hombre y la creación de la mujer. En el mismo día fueron creados ambos. ¿Correcto? Hombre y mujer. Muy bien, la palabra que más se repite aquí es una palabra interesante, imago Dei, imagen de Dios. ¿Qué cosa es imagen de Dios? La imagen de Dios, por lo menos podemos aquí mostrarlo a través de algunos aspectos o capacidades que Dios otorgó al ser humano. ¿En qué sentido el ser humano fue imagen de Dios? Número uno, obviamente en apariencia física encontramos varias referencias bíblicas sobre la apariencia divina que fue dada para el ser humano. ¿Correcto? Pero más allá de eso, consiste en capacidades que Dios compartió. ¿Recuerdan ustedes atributos comunicables y atributos incomunicables? Pero Dios le dio capacidades específicas al hombre, que se parecían, no quiere decir que eran iguales, a lo que Él es. Por ejemplo, la primera, la capacidad de razonar y pensar. Dios al ser humano le dio dos cosas al momento de crearlo: inteligencia y libertad. ¿Para qué? Para que pueda usar bien su libertad. Y para usar bien su libertad, le hizo un ser inteligente. ¿Cuál es el problema? El ser humano usó la inteligencia y usó mal su libertad. Y es allí donde vino todo este caos. Entonces, Isaías capítulo 1, versículo 18, miren para que vean imagen de Dios, imago Dei. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esa palabra, estemos a cuenta, es entremos en razón, razonemos. Ven y vamos a conversar. Quiere decir que tanto Dios como el ser humano tienen esa capacidad. Vamos a razonar, vamos a conversar. Dios compartió eso ¿con quién? Con el ser humano. No significa que el ser humano tiene inteligencia divina.
pero Dios lo tornó un ser inteligente. Número 2, el ser humano tiene la capacidad de sentir. Mateo 22, amarás al Señor de todo tu corazón. Corazón, mente. Con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Qué cosa envuelve alma? El ser completo. Emociones, sentimientos, todo. Actitudes, todo, absolutamente todo. Entonces, Dios nos da esa capacidad. Y en la Biblia nosotros vamos a encontrar que obviamente Dios es amor, ¿verdad? Más teníamos a encontrar la ira de Dios. Vamos a encontrar la alegría de Dios. Claro, recuerden la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Una representación de la alegría que hay en el cielo cuando alguien se arrepiente. Entonces, Dios le da al ser humano esa capacidad. Otra capacidad en la cual nosotros podemos decir que somos imagen de Dios, la capacidad de elegir. Es algo que Dios dio al ser humano. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice, hoy he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, dos caminos. Elige la vida, pero no te obligo. Tú tienes la capacidad de elegir. Elección. La capacidad de procrear. Dios es el único que puede crear y el ser humano puede procrear. Interesante, ¿no? Dios colocó al ser humano la capacidad de participar de la creación. Dios a Adán y Eva lo hizo con sus manos, pero al hacerlo con sus manos y al hacerlo imagen de Dios, le dice, yo soy tu creador, pero te doy la capacidad de procrear. Dios involucró al ser humano en este milagro de la creación y de la procreación. Dios da la capacidad de relacionarse. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, dice Génesis 2:18. Hablando acerca de la relación que existe entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ser humano también tiene la capacidad de poder relacionarse. Y Dios le dio la capacidad de gobernar. Dios le entregó el dominio. ¿En qué sentido? Cuidado. Cuida, sé un administrador de todo lo que pongo en tus manos. Entonces, el ser humano llegó a ser el administrador de Dios aquí en la tierra. El administrador. ¿El ser humano tenía dominio? Sí. ¿Qué cosa es el texto? ¿Qué dice el texto que leímos? Todas las aves del cielo, todas las bestias del mar, o todas las bestias terrestres, o todas las animales del mar, estén sujetos bajo ¿qué? El dominio del hombre. Señoré, la palabra señorear, ¿qué cosa significa? Todos están bajo tu sujeción. Ellos están sujetos a ti. Yo te estoy dando la autoridad para que tú puedas gobernar. Quiere decir, leones, tigres, pumas y todos los animales que hoy representan temor, al comienzo todos estaban bajo la sujeción y la autoridad de Adán y Eva. Solo que después de que entró el pecado hubo una alteración completa en todo. Alteración. Entonces Dios le entregó dominio para que pueda administrar. En ese sentido, somos imagen de Dios. Aunque muchos crean que el hombre evolucionó de seres inferiores, de vida animal, porque la mayoría coincide con eso, en un proceso de billones de años, esa es una idea que no armoniza con la visión bíblica de la naturaleza del hombre. Muy bien, vamos a dialogar un poquito sobre este asunto. Así como existen modelos de explicación, como ya vimos en el programa anterior, para el origen del mundo, también existen teorías para el origen del hombre. ¿Cuál es la teoría que se opone al relato de la creación? La teoría de la evolución. ¿Qué cosa es lo que enseña la evolución? Nosotros venimos de seres inferiores. Miren las líneas contrarias. Nosotros venimos de seres inferiores y llegamos a ser superiores. La Biblia me enseña
El ser humano viene de un ser superior, pero el pecado lo degradó. Líneas totalmente opuestas. Ahora, vamos a conversar sobre este asunto. Y esto tiene que ver ya mucho con un asunto lógico. Si yo creo en la teoría de la evolución, yo tengo que aceptar muchas cosas para mi vida. Primero, no hay un propósito y una razón para mi existencia. ¿Por qué? Yo vengo de un renacuajo. Propósito en la vida no tengo. Si yo vengo de un ser inferior o vengo de la nada, voy a la nada. Así de simple. Si yo vengo de un animal, ¿cuál es el final? Mi final. No tengo. Llego hasta ser humano y ahí quedó, ahí acabó. Yo necesito adoptar en mi cabeza la mente fatalista, o no la mente, el concepto fatalista, ¿no? Y es por eso que de ahí viene, la vida es una sola, y claro, ¿por qué? No hay futuro, no hay nada. Allí queda en nuestra existencia. Número 2, yo tengo que aceptar que el comportamiento humano tiene que ser justificado, no importa cuál fuere. ¿Por qué razón? Si yo me comporto como un animal, tiene razón, porque yo vengo de un animal. ¿Comprenden? O sea, yo tengo que aceptar, al aceptar la teoría de la evolución, tengo que aceptar muchas cosas. Mi comportamiento equivocado, malo, degradado, puede ser justificado. ¿Por qué? Claro, si yo vengo de algo más inferior, es más, todavía ahora estoy mejor. Puedo ser peor, ¿verdad? Porque vengo de un animal. ¿Entienden? Hay otros aspectos todavía para poder tocar cuando hablamos acerca de la evolución. Ahora, ¿qué cosa es lo que proclama la evolución? La teoría de la evolución, como ya mencionó Irving, no recuerdo en qué programa, no proclama cambios dentro de la misma especie. La teoría de la evolución me enseña que una especie se convierte en otra especie. Que un animal puede convertirse en ser humano. Esa es la teoría de la evolución. Que existan cambios dentro de la propia especie por ambiente es muy diferente. Y en eso no está basada la evolución. La evolución me enseña que una especie se convierte en otra. Entonces, ¿cómo llegó el ser humano a ser humano? Antes fue animal, hoy es humano. Entonces, de una especie a otra especie. ¿Existe alguien que comprobó en la historia que una especie se convirtió en otra? No. Porque todos los cambios que existieron fueron dentro de la misma especie. Entonces, que alguien venga y me diga, la teoría de la evolución ha sido comprobada. ¿Dónde? Muéstrame que de una especie vino a ser otra especie. No existe. Hasta ahora nadie llegó al registro público de algún país diciendo, no tengo papá y mamá, fui orangután, ahora soy humano. Todos venimos de una familia, de un padre, de una madre, todos. Nadie llega al registro público diciendo, bueno, todos mis antepasados fueron animales, ahora soy humano, regístrame así. No existe. Entonces, si en un momento eso fue posible, ¿por qué hoy no existe? El humano es humano, el animal es animal. No existe ese cambio de especie. Y la teoría de evolución tiene muchos espacios que no puede responder. En otros programas yo hablé incluso acerca de algunas de las evidencias de somos creados por Dios. Hoy voy a tocar apenas de manera brevísima algunos aspectos. Por ejemplo, la evolución no puede responder una pregunta tan simple. ¿Qué pregunta? ¿Cómo apareció el lenguaje humano? Es simple. ¿Cómo apareció? Animales no hablan. Los loros repiten lo que escuchan, pero no es que hablan. Animales no hablan. Entonces, si la evolución me enseña que de un animal me volví hombre, ¿cómo el ser humano aprendió a hablar?
Para que nosotros podamos hablar, las palabras antes de ser expresadas, ¿qué cosas son? Pensamientos. ¿Cómo apareció el lenguaje humano? Si no había un idioma, ¿qué pensaban? ¿Cómo un animal llegó a tener la capacidad de pensar y luego hablar? ¿Qué idioma hablaba? ¿O qué habló? ¿Cuál fue su primera palabra? Y mucho más porque ahora hay estudios que dicen que si una persona está en un lugar donde no escucha vocabulario alguno hasta la pubertad la pubertad, no va a hablar a más. Entonces que alguien venga, no, es que fuimos evolucionando ¿y el lenguaje? ¿Cómo apareció? La Biblia es clara, muy fácil para responder. Fue creado a imagen de Dios, Dios le dio la capacidad de poder hablar y de relacionarse. Entonces Dios y Adán hablaron. Punto final. Pero si yo creo en la evolución, entonces explícame cómo un animal, al convertirse en ser humano, comenzó a hablar. ¿Cómo? El lenguaje humano siempre será una de las preguntas que no puede responder la evolución. Cuando le preguntaron a Charles Darwin, dijo él, era un prototipo musical, ¿no? Y él decía, no, es que los seres humanos aprendieron de los animales, imitando el sonido de los animales. Hoy hasta se burlan de esa idea, nadie más cree en esa idea. Fue desechada totalmente, descartada, ¿no? Ahora, fíjense, hay varias cosas que aquel que cree en la evolución tiene que responder. Otro asunto, ¿no? Otro asunto. Si el ser humano viene de un animal, ¿cómo vino la idea de Dios a la mente de un animal que se hizo hombre? Voy a explicarme mejor este asunto. Ustedes saben que la necesidad de adoración tiene una base neuroanatómica. Está dentro de nuestro ser una necesidad. Tanto así que existe una expresión, no una expresión, un estudio que habla que el hecho de que el ser humano llegue a tener un vacío existencial, ahora le han colocado un nombre, neurosis noogénica, que es la necesidad de relacionarse con alguien superior. ¿Cómo un animal puede hacer eso? No puede. La idea de que somos resultado de la evolución no encaja ni siquiera con la lógica de preguntas simples. Entonces, la mejor respuesta para la existencia del ser humano, ¿qué cosa es? Fui creado. Y si fui creado, yo tengo un propósito en la vida. Si el pecado me degradó, tengo esperanza de que ahora pueda ser restaurado. No vengo de un ser inferior, vengo del ser más superior, soberano del universo, que es Dios. La vida tiene propósito, la vida tiene sentido y la vida tiene un camino. Entonces, el propósito en la vida, siempre va a tener que responder la primera pregunta: ¿de dónde vengo? Esa. ¿Correcto? Entonces la Biblia me dice que somos creados con un propósito. Colosenses 1:16 dice que fuimos creados por Dios y para Dios. Al ver la complejidad que el cual el ser humano es imposible que uno pueda pensar que todo esto vino de la nada. Estudiar apenas un órgano del ser humano es tan complejo. Para estudiar todo el ser humano es más complejo. Es admirable ver cómo funciona nuestro cerebro. Ninguna máquina creada por el ser humano puede siquiera llegar a un porcentaje mínimo de lo que el cerebro puede hacer. Pero aún así, muchos creen que no somos creación de Dios. En la Biblia, Dios aparece como el creador del hombre, lo creó a partir del polvo de la tierra y todos los animales fueron creados según su especie, pero el ser humano fue creado a imagen de Dios. Es interesante, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que les dije que en el sexto día fueron creados los animales por el poder de su palabra? Pero el ser humano fue creado por las manos de Dios. Otra diferencia es que los animales fueron creados según su especie. El ser humano fue creado
a imagen de Dios. Totalmente diferente. Sí, Gabriel. Una pregunta. ¿Y la mujer a imagen de quién fue creada? Porque está Dios. ¿Cómo? La mujer. Ah, la mujer. También hace muchos años escuché algo de que tenía que haber como Dios, una mamá, Dios, digamos. Y que por eso salía la imagen de la mujer, digamos, ¿no? Era esa la duda que tenía. Cuando dice, vamos a volver al texto, Génesis capítulo 1, versículo 27. No es que solamente el hombre fue creado a imagen de Dios. La palabra hombre en la Biblia significa en sí humanidad, como Adán, ¿no? Humanidad, la humanidad. Ahora el versículo 27. Creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó. ¿Y cómo termina el texto diciendo? Varón y hembra los creó. O sea, ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No es que uno fue creado diferente. Y lo tomo como que fue inspiración de Dios formarnos a nosotras, ¿no? Como, no te sé explicar, pero es un don que Él nos dio a nosotras, ser mujeres. Ambos obviamente tendrían ahora diferentes funciones, ¿no? Pero creados a imagen de Dios. La pregunta es que me hago es que está Jesucristo, está Dios y el Espíritu Santo, pero no hay mujer para crear la imagen de la mujer. Ahora comprendí tu pregunta. Hay muchos obviamente que incluso han colocado que dentro de la Trinidad tiene que haber una mujer, ¿no? No. En la Biblia presenta obviamente Padre, Hijo y Espíritu Santo como seres celestiales. Cuando aquí dice hombre y mujer los creó a imagen de Dios, nuevamente tenemos que ver el concepto de imagen de Dios. Uno, en el aspecto físico, quizá no exactamente como Dios es en su totalidad, pero sí tenemos parte del aspecto físico de Dios. Eso puede excluir, en el caso de la creación del ser humano, los órganos genitales, puede excluir. Número 2. Imagen y semejanza de Dios tiene que ver con capacidades que Dios le da. Es lo que vimos, ¿no? Imagen y semejanza de Dios, ¿qué cosa significa? De pensar, de razonar, de sentir, de elegir, de dominio. Todo eso, esos aspectos tienen que ver con imagen y semejanza de Dios. No me deje inquieta. Igual digo, sabemos que igual estamos hechos a semejanza de Dios y con sentimientos y todos esos ingredientes que tenemos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Estamos aquí analizando sobre la creación del ser humano. Ahora vamos a una brevísima pausa porque tenemos hoy tocando un tema importantísimo bajo la creencia o la doctrina del hombre, ¿cuál es la naturaleza humana? Entonces ya vimos imagen de Dios, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que significa? Ahora vamos a ver la manera como fuimos creados y eso que tiene que ver hoy con varias creencias distorsionadas de la Biblia. La primera creencia distorsionada es que el ser humano vino de lo inferior y fue superior. Primera idea totalmente contraria. Pero hay otra idea contraria a la Biblia, que tiene que ver con el ser humano en sí. Miren, vamos entonces a prestar atención a esto. Todas las generaciones y humanos están unidos por el primer matrimonio del Edén. Hechos 17:26 dice, de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Todo ser humano finalmente va a venir de la primera familia. Interesante, la familia es la que trae vida y esa familia está compuesta por Adán y Eva, hombre y mujer. Los dos juntos pueden procrear. Adán con otro Adán no podría procrear. Eva con otra Eva tampoco. La continuación de la vida tendría que ser por el modelo o diseño establecido en el Edén. ¿Está bien? Ahora, vamos aquí al asunto. ¿Qué es en sí el ser humano cuando salió de las manos de Dios? ¿Cómo es que éste era? Ser humano.
Bíblicamente, el cuerpo humano está compuesto por algunas partes. Y no estamos hablando aquí de los órganos o de las partes externas del cuerpo. Estamos hablando del ser humano en su totalidad. La pregunta es, ¿esas partes son independientes? Porque hoy quiero hablarles de otra creencia popular que está contraria a la Biblia. ¿Está bien? Vamos entonces a analizar. ¿Cómo es que el ser humano fue creado? Abran sus Biblias, Génesis capítulo 2, versículo 7. Si nosotros entendemos Génesis 2:7, nosotros vamos a comprender facilísimo todas las escrituras cuando habla acerca de el ser humano, especialmente de la muerte. Génesis 2:7 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, hasta ahí está todo claro. Ahora viene, sopló en su nariz. ¿Qué cosa sopló? Aliento. ¿Qué cosa es aliento? Esto. Soplo. Aliento. Y fue el hombre, ¿qué cosa dice sus Biblias? Un ser viviente. Muy bien, ahora presten atención acá. La palabra ser viviente es una traducción. La palabra hebrea aquí es nefesh haya. Nefesh haya puede ser traducida para nuestro idioma como persona, ser viviente o alma viviente. ¿Cuál es el problema? El problema es nuestro concepto al leerlo. ¿Correcto? El problema no está en la Biblia. El problema está en nuestros conceptos que tenemos sobre alma. Ahora, atención. Polvo de la tierra, soplo de vida, nefesh haya. Un ser viviente o un alma viviente. ¿Qué cosa es lo que quiero decir? Dios hizo un alma viviente. No es que al ser humano le colocó un alma. El ser humano es un alma. Si nosotros comprendemos este concepto bíblico, ya es suficiente. El ser humano no tiene un alma. El ser humano es un alma. Entonces, cuando yo hablo alma, estoy hablando de un ser vivo, completo. Un ser humano. Esta expresión nefesh haya se va a repetir varias veces, hablando acerca de sentimientos, hablando acerca del ser humano, hablando acerca del área emocional. ¿Por qué? Porque comprende al ser humano completo. Entonces, cuando alguien dice, cuando una persona muere, el alma sale, no sale nada. ¿Por qué? Porque Dios no colocó un alma, el ser humano es un alma. ¿Entienden? Si Dios hubiese colocado un alma después, entonces este podría salir. Pero al ser, la muerte simplemente lo deja sin nada. Sirve. Sí, en este caso, ¿cómo se podría abordar cuando alguien te dice que el ser humano está compuesto en tres partes? Bueno, no sé si vamos a hablar de eso, pero... Ese es el alma. Claro, habla del alma, habla del cuerpo físico y del espíritu. ¿Qué cosa es el alma? El alma es el conjunto, todo lo que compone el ser humano, área mental, espiritual, físico. No son separados. Todo esto deja de existir cuando el ser humano muere. Pero mientras esté vivo, todas las áreas están juntas. Entonces la Biblia va a hablar incluso que el Espíritu Santo y el Dios de paz os santifique vuestro cuerpo, alma y espíritu, ¿no? O vuestro cuerpo. Ahí alma, ¿qué cosa representaría? Emociones, sentimientos, la parte interna del hombre. En Salmos especialmente, mi alma está angustiada, mi alma tiene sed de ti. ¿Qué cosa? El área espiritual, la necesidad. Porque alma se refiere ¿a qué? A la persona. Completa. Puedo decir mi alma por mi cuerpo, mi alma por mis emociones, mi alma por mis sentimientos, mi alma por mi espiritualidad, mi alma por lo interno, porque yo soy un alma. No tengo, soy un alma viviente. Pastor, estoy tratando de ubicar Sí. en Génesis, cuando hace mención
a Raquel, la esposa de Jacob, que dice, Ujú. se le salió el alma. El alma. ¿A qué se refiere? Vida. Vida. Sí. Porque a veces interpretan eso de Entonces, otra manera. Cuando ustedes encuentren la palabra alma en la Biblia, ustedes van a ver, para la mente judía no hay ningún problema. El problema es para nuestra percepción, nuestro concepto de algo. Salió el alma. ¿Qué cosa lo que salió? Vida. Se acabó la vida y se terminó. No es que el alma se fue a un lugar. ¿A dónde van los muertos cuando mueren? Lo del alma, sí, pensaba como la gran mayoría de la gente, ¿viste? Tenemos un cuerpo y un alma. Se moría el cuerpo, el alma volaba. Eso de, vi mi cuerpo cuando morí en un hospital, en donde sea, ¿viste? Mi creencia era esa. No porque fuera religioso, sino cultural, algo cultural, ¿no? Estuve en otra denominación antes, ¿no? Y la verdad que yo creía que la persona se moría y el alma iba al cielo, que no desaparecía, digamos. Pensé que el alma, sí, pues mi cuerpo moría y mi alma salía. Pensé que tenía un antepasado. No, el alma se fue al cielo. No. Miren Eclesiastés 12:7. Vean, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Allí sería respiración o vida, ¿no? Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. ¿Qué cosa dice? ¿Cómo fue formado el hombre? Del polvo de la tierra. ¿Y qué cosa dice? El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios. ¿Cuál es ese espíritu? Esto, ve. Aliento de vida. El aliento de vida vuelve ¿a quién? A Dios. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No, pues es que mi alma está en el cielo. Bueno, si está en el cielo tiene que estar adorando, tiene que estar alabando. Es que está... Cuando lleguemos al tema de la muerte, no sé si es en esta temporada, en la próxima analizaremos un poquito más este asunto, pero yo quiero contarles un poquito cómo esto vino al cristianismo. Miren, esto yo lo cuento más detallado en la temporada anterior. La temporada anterior tiene que ver, o no sé si la anterior o la antes de esa, con creencias populares. ¿Cómo es que se popularizó la idea de que el ser humano tiene un alma? Esa idea no es bíblica, esa idea viene desde Egipto. Los egipcios tenían la siguiente concepción del ser humano. El ser humano cuando muere no muere, el ser humano migra y pasa por un proceso. Por eso es que todos los faraones eran enterrados con todos sus bienes, su mujer y sus siervos. Sus mujeres y sus siervos. ¿Por qué? Porque ellos van a migrar a otra esfera, a otra vida. Entonces la verdad no está muerto, solamente está en un viaje, ¿no? En un proceso para poder migrar. Eso es todo. Esto llamó tanto la atención a Sócrates. Sócrates viajó desde Grecia hasta Egipto para entender mejor los rituales que hacían los egipcios con sus muertos. Las ceremonias y todo lo que hacían. Eso lo convenció tanto que cuando regresó para Grecia, él tenía discípulos. Él compartió toda su creencia, ya no como lo proclamaban los egipcios, sino él ahora le dio la forma. Sócrates murió, pero dejó sus discípulos, entre ellos Platón. Platón era discípulo de Sócrates. Y es con Platón que comienza el famoso dualismo. ¿Qué es dualismo? El ser humano tiene un cuerpo y tiene un alma. El cuerpo es malo, el cuerpo se puede destruir, pero el alma es buena, ¿no? Puro filosofía. Claro, ¿qué cosa hicieron los griegos? Colocarle forma a esto. Y la filosofía, ustedes saben que se expandió literalmente en todo el mundo. Bueno, allá en Grecia había un hombre llamado Filón de Alejandría.
Filón de Alejandría absorbe la creencia griega y lo lleva ¿a dónde? A la cultura judía. Los judíos ya estaban contaminados con el asunto de inmortalidad, no el cristianismo, estoy hablando del judaísmo, por Filón de Alejandría. Pasa el tiempo, a partir del siglo II, siglo III, nosotros ya vemos que ese asunto comienza a entrar ¿dónde? Al cristianismo. ¿Cómo entra? Tertuliano, Orígenes, Agustín, pero quien finalmente coloca el dogma de que el ser humano tiene un alma, y eso hasta ahora está dentro del catecismo católico, es Tomás de Aquino. Aquí no tengo el tiempo, más no tengo la diapositiva tampoco. Yo les mostrara cómo él lo dijo en su tiempo y cómo el catecismo tomó exactamente, claro, todo el dogma que él lo creó. ¿En base a qué? Egipto, Grecia y la contaminación que vino por medio de Filón de Alejandría. A partir de allí, cada vez que el ser humano escucha alma, ya no piensa en una persona, piensa en algo que está dentro de la persona y que puede salir. Esa es la base del espiritismo. ¿Qué cosa es el espiritismo? Yo puedo tener contacto con espíritus que pueden ser almas desencarnadas. Almas fuera de su cuerpo. Entonces las sesiones espiritistas me pueden llevar a conversar con un abuelo, con un tío, con un padre que ya falleció, escuchar su voz, interactuar, hablar. Ya no está el cuerpo, pero está ¿qué cosa? Su alma. No tiene carne, pero tiene alma. La base del espiritismo es esa. Inmortalidad del alma. ¿Ustedes creen que los egipcios lo inventaron? No. ¿Saben dónde está esa creencia? Abran su Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 4. Dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer, dos palabras, así simple. ¿Qué cosa le dijo? No moriréis. ¿Qué cosa es lo que había dicho Dios? Versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué cosa le dice Dios? Vas a morir. O sea, tú eres un alma viviente y como alma vas a morir. La serpiente viene y dice, no morirás. A partir de esta expresión nacen todas las ideas. Nadie muere. O te reencarnas, ¿verdad? O tu alma va al cielo, o bajas al infierno, o deambulas en alguna parte, o como se dijo en algún tiempo, vas al purgatorio, pero no mueres. Eres inmortal. No mueres. Fíjense acá. Capítulo 3, versículo 19. Miren lo que dice Dios. Ahora cada uno elige a quién escuchar, ¿no? O a la serpiente o a Dios. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Tú vas a morir. La serpiente dice, no, tú no vas a morir. La muerte no estaba en el plan de Dios, pero el pecado trajo muerte. Fuimos perfectos, pero cuando comenzó el pecado, que eso será nuestro próximo tema, nuestra naturaleza se corrompió y nuestra naturaleza es pecaminosa y condenada a la muerte. Por eso vino Jesús para librarnos de esa condenación. Entonces, cuando salimos de las manos de Dios, salimos como alma. El hombre es un alma viviente, polvo de la tierra, más aliento de vida, ser viviente o alma viviente. Después que Dios formó al hombre, el polvo de la tierra, después de crear sus órganos, sopló, entonces el hombre fue alma. No somos un alma. Alma viviente. Es importante destacar que la Biblia afirma que el hombre pasó a ser un alma viviente. No hay nada en el informe de la creación que indique que el hombre recibió un alma.
No, es simplemente un alma. Y aquí están las palabras que aparecen en el original. Nefesh no es parte de una persona, sino es la propia persona, que eso es alma. Psuye, que es igual, que es persona. En el Nuevo Testamento aparece este término. Ruach, que es el aliento de vida. Aliento es el soplo. No es algo que tiene sentimientos, emociones, no, nada. Es el soplo simplemente. Y neuma. Neuma es la palabra griega, y como el Antiguo Testamento ya no puede vivir separada del cuerpo. Cuando el ser humano muere, el espíritu vuelve al Señor, o sea, muere. No existe nada fuera de eso. Muchas veces alma y espíritu se usan como sinónimos en la Biblia. Lucas 1:46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija. Estaba diciendo lo mismo. Yo me regocijo en el Señor. Pero ahí hay intercambio de palabras. Mi alma, mi espíritu. O sea, yo me estoy regocijando porque yo soy un alma. ¿Correcto? Ahora, el mismo Dios de paz santifique por completo. 1 Tesalonicenses 5:23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. El ser humano, entonces, la unión de tres partes que no pueden vivir separadas: físico, mental y espiritual. Entonces, en ese sentido, la palabra alma aquí vendría a ser el asunto mental. Cada aspecto de nuestro ser tiene que ser santificado por Dios. Mis emociones acaban cuando yo muero. Mis sentimientos acaban cuando yo muero. Mi mente acaba cuando yo muero. O sea, cuando el ser humano muere, muere completamente. Pero mientras éste vive, el ser humano tiene aspectos. ¿Qué cosa? Mental, espiritual, social, ¿qué más? Sentimental, en fin. Mientras vive, el ser humano muere, todo muere. Entonces no hay algo que sale. No, todo acabó ahí. Hasta la resurrección, que es la promesa que Jesús hace a todos aquellos que creen en Él, que esté muerto vivirá. Finalmente todos resucitarán, solo que en diferentes momentos. Uno para vida eterna, otros para muerte eterna. Entonces, el ser humano, en sus tres dimensiones, física, moral y espiritual, llegó a ser ¿qué cosa? La imagen del Creador. Esa naturaleza finalmente se corrompió, porque nos volvimos transgresores. Y cuando el pecado entró por causa de la rebeldía, todo se corrompió. Nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente. Por eso David decía en Salmos 51:5, en pecado he sido formado, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Tengo una naturaleza corrupta, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Porque Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, y la paga del pecado es muerte. Pero Dios nos dejó allí. El Evangelio dice que Dios puede restaurar una vez más la imagen de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Transformando nuestra mente, transformando nuestro cuerpo, que será transformado en su venida, transformando nuestro espíritu, que es el lado espiritual. O sea, nosotros podemos nuevamente ser la imagen perfecta de Dios cuando nosotros permitimos que Él pueda transformarnos. Este cuerpo corruptible será vestido en corrupción. Esta mente corrompida puede ser santificada. Todo. Dios quiere restaurar una vez más todo aquello que el pecado no. Dios quiere darnos un nuevo corazón. Tú dile: Señor, yo reconozco mi naturaleza caída, pero hoy vuelvo a ti para ser restaurado por ti. Es extraordinario ver la manera como el ser humano viene a la existencia. Fuiste creado por las manos de Dios. Pastor, quien fue creado por las manos de Dios solamente fue Adán y Eva. Sí, en el comienzo fue así. Pero Salmos capítulo 139 dice que incluso en el vientre materno, dice David, tus manos me tejieron. No eres fruto de la casualidad. Tú viniste a la existencia con un propósito. Dios te ama. Y no importa si nuestra naturaleza está corrompida por causa del pecado y podemos ser restaurados por la gracia de Jesús. Aquellas manos que un momento agarraron el poco de tierra para formar al ser humano, aquellas manos otra vez fueron perforadas para poder darnos salvación.
Y hoy te invito para que reconozcas a tu Creador, sepas que tú tienes un origen y tu origen es glorioso porque Dios quien te creó, pero también tienes un destino y un destino extraordinario y glorioso porque Dios te mostró un camino